Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la siguiente clase que nos toca hoy, que es metabolismo de fármacos. Si la clase es de metabolismo de fármacos, se extrañarán que el siguiente título es de la eliminación de fármacos. Bueno, la realidad es que esto del metabolismo de los fármacos tiene un origen, un sentido en el organismo, pensado justamente para poder eliminar todas aquellas sustancias extrañas que puedan ser tóxicas para el organismo. Y la manera que tiene para eliminar estas sustancias muchas veces es transformándolas. Por eso hablamos de metabolismo. ¿Qué son esto de los xenobióticos? Bueno, todas estas sustancias extrañas al organismo que no se encuentran de manera natural se consideran xenobióticos. Y justamente, bueno, la mayoría de los fármacos, excepto aquellos que mimetizan exactamente alguna molécula estructural del organismo, que son exactamente algún compuesto, digamos, que se sintetiza en el organismo, la mayoría son moléculas diferentes, extrañas, que se llaman xenobióticos. Entonces, como ven en la primera presentación, el cuerpo ha desarrollado mecanismos para poder eliminar residuos metabólicos y protegerse de compuestos químicos extraños, que los llamamos así xenobióticos. Entonces, ¿por qué los fármacos son considerados organismos extraños? Bueno, por lo que yo les decía, algo particular que nosotros, bueno, todavía no lo vemos porque lo van a ver en farmacología. El tema de dónde actúan los fármacos, los medicamentos, actúan en sitios de acción que son receptores que están en el organismo, no preparados justamente para que una molécula extraña actúe en él, sino que están ahí, en ese lugar, porque hay sustancias endógenas que interaccionan en ese receptor y lo modifican. Entonces los fármacos tienen una parte de su estructura semejante y por eso se pueden unir a esos receptores que ya están en el organismo. Pero la realidad es que la mayor parte, digamos, de toda la molécula es algo extraño, es un compuesto químico diferente a lo que circula normalmente en el organismo. Entonces, bueno, por este motivo el organismo pone en marcha mecanismos tanto como para que no sean absorbidos, como habíamos visto en la clase pasada en los transportadores de flujo, ¿se acuerdan? La glicoproteína P era un ejemplo, uno de los más importantes, que hacía que aquellos que habían traspasado la membrana los eliminaba para el otro lado. A veces, cuando esto no es posible, entonces la única vía, la única alternativa es transformarlos. ¿En qué se tienen que transformar estos compuestos químicos para que puedan ser eliminados? Bueno, justamente en compuestos más polares. ¿Se acuerdan que al revés, digamos, de lo que necesitamos para que se absorba? ¿Se acuerdan que cuanto más polar era, menos se podía absorber? Bueno, ahora justamente tenemos que buscar el objetivo contrario, porque cuanto más polar sea, cuanto más soluble, no va a ser reabsorbido en la membrana y se va a eliminar en los fluidos que son acuosos del organismo, fundamentalmente la orina. Bien, entonces, bueno, uno pensaría cuando habla de eliminación de los fármacos que una alternativa en el diseño, cuando uno habla en tecnología farmacéutica, podría ser, sabiendo que los fármacos se metabolizan y pueden degradarse, uno podría pensar, bueno, elimino las vías metabólicas, las anulo, las suprimo, para que justamente los principios activos estén más tiempo en el organismo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Bueno, justamente como le decía, estas barreras, estos procesos metabólicos, el objetivo principal justamente es eliminar compuestos que son realmente perjudiciales o tóxicos. Entonces, si nosotros suprimiéramos las vías metabólicas, en realidad seguramente el resultado serían más efectos adversos que los beneficios que pueda traer algún medicamento. Por eso, perdón, esta alternativa, digamos, no se puede tener en consideración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabiendo que existen estas vías metabólicas, que los fármacos se van a metabolizar, se van a transformar, pero nosotros igual necesitamos que accedan a los sitios de acción. Bueno, justamente lo que va a haber que hacer es diseñar medicamentos con características tales
que permitan que los principios activos lleguen al sitio de acción. O sea que de alguna manera uno va a tener que tratar de saltear estas vías de eliminación, de metabolismo, pero no las podemos suprimir. Entonces vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué es la biotransformación? Bueno, cualquier alteración química del fármaco dentro del organismo catalizada por un sistema enzimático. Y el producto de esta biotransformación van a ser los metabolitos. O sea que metabolito es cualquier producto de esta reacción de biotransformación. Entonces, un punto importante a tener en cuenta que esta etapa que estamos viendo, digamos, de todo lo que le ocurre a los principios activos, a los fármacos dentro del organismo, que se acuerdan que estamos viendo en farmacocinética, bueno, esta es la primera etapa en la cual el principio activo va a dejar de ser el que era, va a perder la identidad, porque es la primera etapa donde va a haber alteraciones químicas. Bien, entonces una vez que el medicamento, el principio activo, en realidad no es el medicamento sino el fármaco, la droga, se biotransforma, va a tener una característica, una fórmula química diferente al principio activo original. Para estudiarlas, estas reacciones se las divide clásicamente en reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Bien, eso en todos los libros de farmacología las van a encontrar así. ¿Qué son estas reacciones de fase 1? Bueno, justamente son las reacciones que se llaman de funcionalización, porque bueno, exponen o mediante hidrólisis o introducen mediante reacciones de oxidación grupos funcionales químicamente activos como pueden ser el oxidrilo, el nitrilo, el sulfidrilo, el carboxilo. También puede haber reacciones de reducción en la fase 1. Bien, entonces una vez que pasan estas reacciones, ya el compuesto va a dejar de ser el mismo que era anteriormente. Y las otras reacciones que yo les contaba son las reacciones de fase 2. Estas reacciones de fase 2 lo que hacen es conjugar, o sea que unen el principio activo o un metabolito, digamos, proveniente de la fase 1, con una entidad química que está en un grupo endógeno. Bien, tenemos ácido glucurónico, glutatión, acetilo, glicina, y las características de estas sustancias es que son muy polares y son más grandes, tienen bastante peso molecular. Bien, entonces, después de la fase 2 van a quedar compuestos más polares, hidrosolubles, que se van a eliminar fácilmente por orina y también por la bilis. ¿Con qué se obtiene como resultado de estas reacciones de biotransformación? Ya sea de las de fase 1 o las de fase 2. ¿Qué podemos obtener? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, puede ser que después de la reacción tengamos un metabolito inactivo. Puede ser al revés, que tengamos un metabolito activo. Es el caso, por ejemplo, de las prodrogas. Bueno, las prodrogas o profármacos son aquellos medicamentos que están diseñados de tal forma que uno los elabora sabiendo que lo que elaboró originalmente no es activo. Pero como uno ya sabe, uno estudió cómo se va a metabolizar, después de esta reacción de metabolización, lo que se va a obtener justamente es el producto activo. Bien, el principio activo con la función que uno estaba buscando. También, ¿qué puede pasar? Puede pasar que después de la biotransformación surja un metabolito activo, pero que sea distinto del original. Este metabolito activo puede ser que tenga el mismo tipo, digamos, de respuesta clínica. Por ejemplo, hay algunos ansiolíticos que se metabolizan a otra sustancia química que tiene también efectos, digamos, ansiolíticos. O puede tener otro tipo de actividad, pero uno ya tiene que conocer la vía de transformación para saber lo que va a obtener. Y lo que más hay que tener cuidado es que a veces esos metabolitos activos no son activos justamente porque tienen una respuesta clínica esperada, sino porque tienen efectos tóxicos. Y esto es algo muy significativo con los metabolitos de la fase 1, que a veces contienen oxígeno, son muy inestables y pueden causar daño celular. Bien, en general, después de la fase 2, estos metabolitos se transforman en sustancias fácilmente eliminables que no son tan reactivas ni tan tóxicas que puedan producir daño celular. Este gráfico me pareció bastante
bueno para resumir esto de las reacciones de fase 1 y fase 2, para que ustedes tengan en claro que no siempre es primero pasa fase 1, después pasa fase 2 y el principio activo se elimina. Eso puede ocurrir, sí, como está mostrado en las flechitas de la izquierda, que ven que el xenobiótico yo ya les había dicho, son todos estos compuestos extraños al organismo, con la reacción de fase 1 se transforma en un metabolito activo, que a su vez después se conjuga en una reacción de fase 2 y finalmente las liñitas amarillas es que se excreta, es decir, que se va del organismo, en general por la orina o puede ser por bilis también o por otra vía de eliminación. Las vías de eliminación las vamos a ver la clase que viene. Si ustedes se fijan hacia la derecha, puede pasar que este xenobiótico nunca pase, se transforme con una reacción de fase 1 y se conjugue directamente con una reacción de fase 2 para luego excretarse. Pero también pasa en muchos principios activos que se eliminan tal cual como fueron, digamos, absorbidos sin sufrir ningún tipo de metabolización. O sea que ven que puede pasar absolutamente de todo. O sea, pueden pasar todas las fases, puede pasar una de ellas solamente o ninguna. ¿Cuáles son las enzimas involucradas? Bueno, esto después cuando vean todo el material que yo les voy a adjuntar, esto en general se estudia en farmacología, por eso yo les voy a pasar los capítulos del libro de Flores. Tenemos un capítulo especial de metabolismo y van a ver que bueno, las enzimas involucradas, bueno, ven que hay oxigenasas, oxidasas. Ahora vamos a estudiar en detalle justamente una familia muy importante que es la del citocromo P450. Después hay otras como reductasas, enzimas hidrolíticas. Y lo importante, bueno, es que este sistema oxidativo se encuentra en la fracción microsómica del hígado principalmente, pero también se encuentran en otros órganos, bien, mayormente en el retículo endoplasmático liso. Entonces, bueno, ¿en qué órganos se expresan estas enzimas de fase 1? Bueno, justamente en todos los órganos donde haya más procesos metabólicos, como uno deduciría, en hígado, en intestino delgado, en los pulmones, en los riñones. Bien, entonces van a ver que todos estos órganos están involucrados en la excreción o en el intercambio de materia con el entorno, o sea que son los que están en contacto, digamos, con el exterior del organismo. En general, como yo les contaba, que está pensado como una barrera para limitar el ingreso de sustancias extrañas, por eso también es lógico que todo lo que tenga contacto con el exterior, excepto el hígado que no tiene contacto con el exterior, pero ustedes saben que es el órgano fundamental para metabolizar, los riñones, los pulmones, son todas barreras para que justamente no entren estos tóxicos que podrían contaminarnos. Esto simplemente es una lista para que vayan leyendo, digamos, el tipo de reacción y qué ejemplo. Así que esto, digamos, que no es más que para que ustedes, digamos, cuando lean puedan ver que vean que hay oxidaciones microsomales, hay oxidaciones no microsomales, hay reacciones de reducción, reacciones de hidrólisis. Es simplemente un listado más descriptivo de estas reacciones de fase 1. Lo que sí me importa, me parece muy interesante que lo lean en detalle, es todo lo que tiene que ver con este sistema del citocromo P450. ¿Por qué? Porque bueno, es una superfamilia de enzimas, o sea, no es una sola enzima, se están estudiando, hay muchas enzimas, digamos, que pertenecen a este mismo grupo, a esta superfamilia, son todas monooxigenasas. ¿Y por qué son tan fundamentales para ese estudio? Porque bueno, justamente son las más relevantes entre todas las que catalizan las reacciones de fase 1. La mayoría de los fármacos, de los principios activos que conocemos, sufren algún tipo de metabolización por alguna de estas enzimas. Entonces, bueno, por eso es muy importante conocer cómo metabolizan y cómo funcionan y sobre todo, ahora vamos a ver en detalle, cómo se modifican a veces cuando hay hasta más de un principio activo simultáneamente en el organismo. Entonces, bueno, esto es para modo de presentarles justamente esta superfamilia. Todas empiezan con las 3 letras de CYP, de citocromo. Esto en realidad de lo de 450 es porque se vio, digamos, es por el espectro luminoso, digamos que se ven a 450, digamos, la longitud de onda, entonces por eso se las agrupó. Lo importante es que vean que tienen un número, es como se las llama, que eso nombra a la familia.
La familia habla de que todas las enzimas que tengan una homología mayor al 40% en sus aminoácidos van a pertenecer a la misma familia. Cuando ya se parecen más todavía, se las clasifica con una letra, que eso es la subfamilia, y ahí vemos que tienen entre un 55 y un 60% de homología. Y después, en realidad, va a haber un numerito que va a ser el número de gen. Entonces, como ven, tenemos familias, ahí están esquematizadas hasta la 27. Es posible que últimamente se descubra alguna familia más, lo mismo que las subfamilias, fíjense que se llaman con letras, y dentro de la misma letra van a tener de distintos genes. Y lo importante de esto, cuando estudian en farmacología, es saber qué familia y subfamilia metaboliza determinado principio activo. A veces, bueno, uno al principio le parece imposible poder acordarse todo esto. La realidad es que todo en detalle uno no se lo acuerda. A veces, dependiendo con los medicamentos o en el área que ustedes trabajen, quizás hay algunos que sí se los acuerden porque van a ser los que ustedes van a estar más familiarizados. Pero teniendo presente esto, aunque no se acuerdan el detalle del nombre, digamos, de la familia y la subfamilia, sí tienen que saber, digamos, que esto tiene implicancia en que alguna de estas enzimas puede metabolizar alguno de los fármacos que ustedes estén estudiando o que estén administrando a un paciente. Y más sobre todo cuando hay estos pacientes, como yo les comentaba en otras clases, que reciben muchos medicamentos a la vez. Entonces, cuando uno empieza a estudiar estas enzimas, ve que a veces el efecto deseado no es el que uno espera, justamente porque está habiendo interacción en este tipo de reacciones, bien, en la metabolización de los principios activos. Entonces, bueno, esta diapositiva es fundamentalmente para que ustedes entiendan, cuando ahora después en el texto lean cuando vean el citocromo T3A4, ¿qué significa? Bueno, es porque están clasificados así, en familias, subfamilias y número de gen. ¿Por qué, como les decía, son tan importantes? Bueno, porque entre el 75 y el 85% de los fármacos conocidos son metabolizados por el citocromo P450. Y aparte, tienen una importancia fundamental porque participan en la biosíntesis y catabolismo de varios compuestos endógenos. Esto quizás ustedes, no sé si ya han visto química biológica, vieron que hay muchos compuestos y hay muchas rutas metabólicas, digamos, propias del organismo, donde justamente sustancias propias nuestras o se sintetizan con este sistema enzimático o son catabolizadas, es decir, también transformadas. Muchos de estos después se estudian en la orina, se miden y tienen que ver estas reacciones, este citocromo P450, que por eso hago hincapié en que lo van a tener que memorizar porque, sobre todo en la materia que sigue, que es farmacología, es súper importante. Bueno, ¿dónde están estos citocromos P450? Bueno, la realidad es que están por casi todos lados, pero bueno, fundamentalmente están en la membrana del retículo endoplásmico de células como el hígado, el riñón, pulmón, intestino, piel. Ven que siempre nos vamos refiriendo a los órganos metabolizadores, bien en general. No quiere decir que haya otros órganos donde también se puedan encontrar. Bueno, esto es un grafiquito para que, bueno, más o menos se imaginen cómo es este citocromo P450. Es una enzima acoplada a una molécula de hierro, por eso se la llama hemoproteína. Como ven, es una hemoproteína, un sistema enzimático de membrana. Muchas veces, pero no siempre, van a ver en el texto que dependiendo si está o no asociado, tienen distintos nombres. No es necesario que se acuerden en detalle, pero casi siempre están asociadas sus reacciones a una flavoproteína porque este citocromo P450 participa en reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber un aceptor de electrones y un dador de electrones. Están en juego moléculas de agua y oxígeno para hacer que el fármaco, digamos, pueda metabolizarse. Ahora vamos a ver en detalle. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo que me parece importante es que se fijen que puede haber varios sustratos. En la diapositiva están representados como las figuritas geométricas rojas, verde, violeta, amarilla, que van a competir por los mismos puntos de unión. Y esto es fundamental porque después veremos que dependiendo de la concentración de los fármacos o la afinidad que tengan justamente por este
sistema enzimático va a ser que van a metabolizar a un fármaco u a otro. Bien, entonces bueno, esto lo tienen que tener presente porque un fármaco va a condicionar, digamos, que se metabolice o no quizás otro fármaco. Bueno, este grafiquito me pareció bastante simple para entender cómo es esta reacción de óxido-reducción en la que participa el citocromo P450, que es una molécula, como les decía, es una hemo, tiene hierro, es una hemoproteína. Ven que el fármaco entra a la cadena, digamos, de reacción en la parte de arriba y tenemos, ven que está el citocromo con la valencia de 3. Se acopla a la flavoproteína reducida que se va a oxidar y el citocromo, con la presencia de un electrón que aporta justamente esta, digamos, enzima acoplada, va a reducir al hierro. Bien, ese es el primer paso. Después necesitamos que entre una molécula de oxígeno que se va a unir, van a hacer un complejo y después lo que se va a necesitar justamente son electrones y agua se va a formar con los hidrógenos, donde vamos a tener ahí, ven que tenemos todo un complejo que es inestable, que al ser inestable se va a desdoblar y vamos a obtener el fármaco oxidado. Bien, y vemos que la enzima vuelve a estar en su estado original. Estos son ciclos que se repiten y tenemos electrones y agua en juego y tenemos esta flavoproteína acoplada, digamos, para el aporte de electrones. Bien, esto, bueno, pueden verlo en el libro de farmacología, está aún con más detalles, pero digamos que, bueno, es básicamente como cualquier reacción redox que ustedes han visto, que siempre hay algún compuesto que se tiene que oxidar y otro se tiene que reducir simultáneamente. Bien. Entonces, volviendo a la importancia clínica de este citocromo P450, es para que ustedes sepan que la importancia es porque hay fármacos que ya se sabe, se estudió, que inhiben la acción de estos citocromos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos fármacos, como están en la parte de abajo, que son sustratos, ¿qué quiere decir sustrato? Que se metaboliza en este citocromo. Pero simultáneamente tenemos un fármaco que lo inhibe, entonces, ¿qué va a pasar? Si este fármaco, el sustrato, era una prodroga que necesitaba ser metabolizada para que sea activa, nunca se va a activar. Entonces no vamos a tener el efecto deseado. Por el contrario, si este fármaco es un principio activo que no necesita activarse para tener funcionalidad y la enzima que lo va a metabolizar está inhibida, ¿qué puede pasar? Que perdure más en el tiempo o, si uno continúa administrando dosis, estas se van a acumular hasta que pueden llegar a tener un efecto tóxico. Bien, por el contrario, a diferencia de los fármacos que inhiben, también se conoce que hay fármacos inductores. ¿Qué quiere decir? En general, los fármacos inductores lo que hacen es aumentar el número de estas enzimas, o sea, actúan esta estimulación, esta inducción, en realidad es a nivel de la transcripción, o sea, no es que aumentan la afinidad, sino que aumentan el número de enzimas que van a metabolizar. Esto es bastante complejo, cuando lo estudiemos, lo estudian también en farmacología, van a ver que está muy interrelacionado y hay hasta fármacos que son autoinductores de los citocromos. Entonces es muy raro porque él mismo estimula, digamos, su propia metabolización. Entonces esto a veces se conoce como con un efecto de tolerancia. El individuo, el organismo, empieza a perder, digamos, la capacidad de respuesta a determinados fármacos porque justamente el mismo fármaco autoindujo su propio metabolismo. Y a veces no, a veces son inductores del metabolismo de otros fármacos. Entonces está todo muy, digamos, interrelacionado. Cuando veamos, yo les voy a dar el material adjunto de una tablita justamente de qué medicamentos, qué fármacos se conocen que son sustratos de determinados citocromos, cuáles lo inhiben, cuáles lo inducen. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para ver qué pasaría cuando damos dos medicamentos simultáneamente, si uno aumenta, disminuye. Bueno, eso es el ejercicio que uno en realidad tiene que empezar a pensar y para eso necesitamos conocer este citocromo P450. Bien.
Bueno, volvamos entonces a las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación, que quiere decir que es de unión, o sea que son de síntesis, ¿ven? Son sintéticas donde las moléculas se conjugan con compuestos endógenos. Estos compuestos son generalmente hidrofílicos, que eso también ya se lo dije antes, que es para justamente lograr tener sustancias que sean más fácilmente eliminables. O sea que ven que en todo esto del metabolismo y la transformación se empiezan a tratar de obtener moléculas que tienen que tener las características opuestas a lo que nosotros buscábamos para que se absorban. Bien, nosotros sabíamos que las que eran muy hidrofílicas o que eran muy polares no iban a poder atravesar la membrana. Bueno, ahora justamente no queremos que vuelvan a atravesar la membrana porque no queremos que se reabsorban y queremos que se eliminen. En general se unen a compuestos como el ácido glucurónico, aminoácidos, péptidos, sulfato, acetato. O sea, son sustancias, el principio activo se une, se conjuga a estas sustancias endógenas. ¿Cuáles son los sustratos de estas reacciones de fase 2? Bueno, pueden ser o bien metabolitos de las reacciones de fase 1, que yo les había dicho, o pueden ser los compuestos originales que directamente sufren las reacciones de fase 2. Por eso yo les decía al principio que no es que siempre es fase 1, fase 2, a veces puede ocurrir directamente la fase 2. ¿A dónde ocurren? En general a nivel subcelular, bueno, en la fracción microsomal, en el citosol, las mitocondrias y la membrana nuclear. Bien. Bueno, acá les doy un listado de las enzimas que participan en las reacciones de fase 2. Fíjense que siempre terminan en transferasa. Así que bueno, y la primera parte es lo que transfieren, digamos cuál va a ser el compuesto endógeno que van a estar conjugando. Por eso van a tener o la uridina, difosfato, glucuronosil transferasa, la sulfotransferasa, la N-acetiltransferasa, la glutatión S-transferasa, la metiltransferasa, bueno, de acuerdo cuál sea el compuesto endógeno que conjugan, que transfieren, pero el nombre en general siempre termina con transferasa. Bien, son reacciones de enzimas de fase 2. Algo que tenemos que tener en cuenta también, que hay determinados factores que van a provocar una variabilidad en la capacidad metabólica de los organismos. Hay factores ambientales, se conoce que hay sustancias que pueden inducir o inhibir justamente estas enzimas, como hay tóxicos o cosas ambientales. Hay factores patológicos, ustedes saben que justamente uno de los órganos principales del metabolismo es el hígado, entonces si el hígado se ve afectado, por lo general también se va a ver afectada la capacidad metabólica, lo mismo puede ser también una situación, por ejemplo, en la edad, cuando disminuye la función renal, bueno, justamente las enzimas que estén en los riñones y que participen en estas reacciones, si están alteradas o disminuidas, van a provocar una variabilidad. Y algo que es muy interesante, que tiene que ver con factores individuales de las personas, es un tema que se conoce como polimorfismo genético. ¿Qué es esto? Bueno, se vio cuando estudiaron las enzimas a nivel individual y vieron las distintas respuestas. Hay grupos de pacientes, hay parte de la población que tienen algunas alteraciones genéticas que provocan que pueden ser o metabolizadores rápidos o al revés metabolizadores lentos. Esto es muy importante porque sobre todo para algunas enzimas específicas se puede estudiar a nivel genético. Es más, hay kits de detección, de test, para saber si son metabolizadores rápidos o son metabolizadores lentos. Y de acuerdo a esto se calcula la dosis que uno le va a dar al paciente. Entonces imaginen que esto es de fundamental importancia, sobre todo en medicamentos que quizás tienen como yo les contaba antes, tienen un margen terapéutico estrecho. Entonces si uno sabe, por ejemplo, que pertenece a la población de metabolizador rápido, va a necesitar seguramente, si no es una prodroga, una dosis más alta, porque estos pacientes metabolizan mucho más que los otros. Y al revés, los metabolizadores lentos, si uno no tiene en cuenta este perfil o uno no lo analiza, podemos llegar a tener una concentración tóxica. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante en el material, sobre todo en el libro de la Universidad de La Plata. Ahí van a ver
algunas mutaciones que se conocen, algunas que disminuyen, otras que aumentan justamente la capacidad metabólica del individuo. Y bueno, como esto se vio en grupos, entonces no es que es algo aislado, sino que justamente, bueno, es una característica genética que define a las personas. Uno puede pertenecer a un grupo o al otro. Hay algunas cosas que tienen que ver también con el sexo. Ya se sabe que hay enzimas que los hombres tienen más o menos que las mujeres. Entonces, bueno, es muy interesante conocer el perfil genético de los individuos para saber cuál va a ser su capacidad de metabolismo. Y este gráfico último me pareció que estaba bueno como para resumir esto de la biotransformación de fármacos, como que hay algunos conceptos que terminan, digamos, como aclarando un poquito más. Entonces, como van a ver en la primera parte, ven que es un proceso específico, o sea que esto está mediado por enzimas y lo importante es que es unidireccional. ¿Qué significa esto? Que una vez que se metabolizó, son reacciones que no vuelven para atrás. Bien, entonces el fármaco dejó de ser quien era, la molécula cambió y ya no se vuelve a obtener nuevamente el principio activo. Originalmente, y su función fundamental es la de ser un sistema de detoxificación, o sea, de eliminación de cosas extrañas, donde lo encontramos fundamentalmente en riñón, intestino, hígado y también sabemos que hay en otros tejidos. Entonces saben que se considera un mecanismo de defensa que va a transformar justamente esos fármacos lipofílicos en moléculas hidrofílicas. ¿Para qué? Para facilitar su eliminación, tanto en orina como en bilis. Hay otras vías también de eliminación, pero esto es simplemente a modo de resumen de lo más importante. Para que se acuerden, estas reacciones de biotransformación se clasifican en fase 1 y fase 2, pero suceden simultáneamente, son complementarias y también pueden ser independientes. Y esto, algo importante, es que todos estos procesos de biotransformación requieren energía. Bien, no es como la difusión pasiva, que era algo que solamente había un gradiente de concentración. No, esto implica que el organismo tiene que gastar energía para biotransformar los fármacos. Así que bueno, con esta clase, digamos, terminaríamos con esta diapositiva la presentación de metabolismo. Yo después les voy a subir todo el material. Y la próxima clase vamos a terminar con la última fase, digamos, que nos está quedando de los procesos de farmacocinética, que van a ser los de eliminación, que está muy relacionado con esto de la biotransformación. ¿Por qué? Porque la biotransformación, algo que, bueno, ya lo hemos hablado en otras clases, pero es importante recordarlo, si ocurre antes de que el fármaco llegue a la circulación sistémica, estamos hablando de efecto de primer paso. Bien, y si el fármaco ya estaba en la circulación sistémica, entonces seguramente van a ser las transformaciones previas a su eliminación. En general son el mismo tipo de reacciones, lo que pasa que depende de cuándo ocurran y dónde, es que van a considerarse efecto de primer paso o simplemente una metabolización previa a la eliminación. Así que bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Muy bien.